Vamos a conversar con el diputado provincial Alejandro Parnás. Él es de Santiago del Estero, integra la oposición, un frente que se llama Despierta Santiago. Alejandro, ¿cómo estás? Sos candidato a gobernador, según entiendo. Rosario Agostini te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos con mucho frío en Santiago del Estero. Gracias por el espacio. Bueno, mucha gente cree, esto para vos y yo que somos del norte, que en las provincias norteñas nunca hace frío. Bueno, les queremos decir que el invierno es tremendo también. Sí, sí, nosotros tenemos un invierno corto, 2 o 3 semanas, pero intenso. Claro, nosotros también, ¿viste? Pero bueno, como siempre se habla del calor que hace en Santiago, Tucumán, Sí, Salta, qué sé yo, bueno, todo el mundo cree que no tenemos invierno. Bueno, sí, y hace mucho frío. Bueno, Alejandro, vamos a hablar de política. A mí siempre me interesó la cuestión de los feudos, porque vos sabés sí. que nosotros en el norte del país, sobre todo, tenemos muchos ejemplos de provincias feudales. Gracias a Dios, Jujuy ha logrado revertir esa situación a partir del año 2015 en un proceso muy difícil, pero por cierto, exitoso en todo caso, te diría, porque no se volvió a repetir. Pero la cuestión del feudalismo es un debate que quienes no viven en provincias feudales difícilmente puedan comprender especialmente lo que significa. Hoy sos candidato a gobernador por la oposición al gobernador Zamora, que llega después de una intervención que intentó romper un feudo precisamente que era el de los Juárez y que, digamos, reescribe la historia haciendo otro feudo. Ayer hubo un encuentro muy interesante en la Universidad Austral, donde incluso estuvieron expresidentes charlando sobre la Argentina feudal. ¿Qué reflexión te queda de, primero, tu posición? Vivís en Santiago, la situación que vivís y todo lo que se conversó en el día de ayer. Bueno, uno de los elementos centrales de las reflexiones que a mí más me quedaron, bueno, porque coincide mucho con el diagnóstico que nosotros en nuestro territorio tenemos, es que una de las patas fundamentales de este tipo de regímenes que copan todas las instituciones y que permanecen por muchas décadas es justamente la dependencia de la población con respecto al Estado en materia económica. Claro, Eh, Nosotros tenemos una provincia de 1.060.000 habitantes según el último censo, y solamente 50.000 personas trabajan en el sector privado en blanco, es decir, una proporción muy pequeña de la población trabaja en el sector privado. El resto, bueno, se reparte entre trabajo en el Estado como empleados públicos, algunos en negro, muchos en los municipios y comisiones municipales sobre todo, sin ningún tipo de contratación, cobran por planillas montos irrisorios que van desde los 20.000 hasta los 150.000 pesos. Otros, digamos, como manda la ley, y después una serie de parches, planes sociales y pensiones y demás que ayudan un poco a integrar a la sociedad, a la economía. Pero lo cierto es que no hay trabajo privado. Y eso es lo más importante, porque esta dependencia es justamente lo que permite que puedan aferrarse al poder por tanto tiempo, ¿no? Y claro. por eso son regímenes que son enemigos de la actividad privada y que entre sus políticas públicas no está contemplado las condiciones necesarias para que las inversiones. Santiago es una provincia muy rica en materia de recursos naturales, una provincia muy extensa, donde hoy en día se está dando una producción primaria muy importante. Estamos entre las 8, entre las 10 provincias que más exportamos producción primaria, pero no hay agregado de valor. Nosotros necesitamos industrializar la producción para poder generar empleo y desarrollo genuino. Pero bueno, no tenemos infraestructura. En 20 años de gobierno zamorista no se han invertido en rutas, en energía, en agua potable, y por supuesto tampoco tenemos seguridad jurídica con un poder judicial absolutamente cooptado, y esto hace imposible y ausenta las inversiones. Entonces, mientras existan estos regímenes, no va a haber nunca desarrollo, no va a haber nunca actividad privada, porque en la medida que un ciudadano santiagueño puede incorporar
a la actividad y no depender del Estado, esa persona no lo vota nunca más. Entonces, esa es una de las reflexiones centrales de esto que me parece que coinciden con lo que nos pasa a nosotros en Santiago y en otros lugares, ¿no? Claro, la pérdida de la libertad en términos de condicionamiento económico en digamos, las provincias feudales es el eje central en el que se funda precisamente el feudalismo, ¿no? Es decir, a ver, yo voy a hablar de Jujuy, que es lo que conozco. Nosotros teníamos enorme cantidad de empleados públicos y además teníamos la organización Tupac Amaru y Milagro Sales, las cooperativas, etcétera, que lo que hacía era en realidad replicar como si fuera un estado paralelo, entregando, otorgando beneficios a gente que estaba en la pobreza absoluta, y entonces al no desarrollarse ni el empleo, perdón, privado, y en todo caso estos eran empleos en negro, con lo cual hace peor la situación, porque no tenés cómo defenderte de eso. O sea, el pobre no tiene cómo defenderse cuando alguien le quiere quitar o su vivienda o el plan social, etcétera. Bueno, se convertían en una enorme pérdida de libertad para todos aquellos que estaban oprimidos, entre comillas la palabra oprimidos es muy fuerte, pero así era por lo menos acá, y por eso también ganaba las elecciones como ganaba las elecciones. Y en todo caso la oposición no tenía los mismos recursos, las mismas herramientas como para poder convencer con esa falta de libertad que tenía el ciudadano que era necesario un cambio sustancial. ¿Cómo haces vos hoy y tu espacio político, que entiendo que están muy bien posicionados con vistas a las elecciones provinciales que se van a desarrollar, para hablarle al ciudadano de Santiago del Estero y de alguna manera decirle que rompa las cadenas, que es posible vivir en libertad y sin la dependencia del señor feudal? Bueno, en ese sentido, la reflexión que vos hacías, nosotros hablábamos de la dependencia económica y claro, esa dependencia también viene acompañada de un mecanismo extorsivo, ¿no? Claro. Es lo que hace que esa dependencia se convierta en ser preso político en términos electorales, de tener que votar a la persona que te esclaviza, porque si no vas a perder tu beneficio, tu sueldo. Y en Santiago del Estero hay un fenómeno que también se da, que es muy triste y es realmente una de las formas más inmorales de someter a la población, que es la cuestión del agua. Nosotros tenemos 400.000 santiagueños, el 40% de la población, que depende del agua de lluvia o de la voluntad de un comisionado, un intendente, para acceder al agua potable a través de los famosos camiones cisterna. A pesar de que nosotros tenemos recursos hídricos suficientes en la provincia, lo que pasa es que hace falta inversión en infraestructura hídrica. Claro. Pero es más fácil tener sometida a la población con la dependencia del camión cisterna, que esa persona pueda acceder a este recurso de manera libre, ¿no? Ay, discúlpame que te interrumpa, pero me parece una barbaridad. Es decir, me parece... Es una barbaridad, pero es así. Increíble, increíble. Es muy triste. Y les dicen explícitamente, votame porque si no, no te llevo más el agua. Es algo realmente muy doloroso, inmoral, indigno. Y bueno, eso ha llevado a que después de 20 años la gente haya empezado a, justamente nuestro frente se denomina Despierta Santiago, haya empezado a despertar de ese letargo, y hay muchos santigueños que ya sienten que no tienen más nada que perder. Claro. Que han pasado muchas generaciones de abuelos, hijos y nietos viviendo en las mismas condiciones, siempre con una promesa de futuro que nunca llega, ¿no? Porque bueno, ya va a llegar, ya hemos invertido en el estadio, ahora va a venir el turismo, ahora tenemos en la cancha de golf, va a venir más turismo y estamos haciendo todos estos edificios bonitos que tarde o temprano van a traer desarrollo. Y bueno, pasó 20 años y seguimos en la misma. Entonces creo que hoy nuestro frente no encuentra tantas dificultades para llegar a la gente como en otro momento. Y creo que son los mismos santiagueños los que estamos despertando y estando dispuestos a romper esas cadenas, ¿no? Porque realmente ha llegado un momento
donde ya la mayoría de los antigueños no tienen nada que perder. Ese me parece que es el límite, que es el riesgo mayor para los feudos. Yo te hablo del feudo porque es un tema que a mí me apasiona. Siempre traté de comprenderlo, de entenderlo, y además vos lo debés saber. Cuando vivís en una sociedad feudal, si vos sos opositor, si levantás la voz en contra del poder, si denunciás, si investigás, sos un paria, porque siempre hay un amigo, un pariente, un vecino, etcétera, que depende de ese gobierno y que, claro, no quiere cambiar su status quo porque tiene temor. Entonces terminás siendo un paria. Yo, digamos, ni hablar. Imagínate que mi historia solamente y la de mis... de hecho, afectaba a mis compañeros de trabajo también, que tenían que hacer la elección de bancarse el vuelto, como digo yo, porque no pertenecíamos a ese status quo y en todo caso lo combatíamos, ¿no? Entonces me imagino tu situación y la de tus comprovincianos que se enfrentan al poder, que terminás, insisto, siendo un paria porque mucha gente, porque hace negocios, porque recibe una dádiva, porque al final está esclavizado por un litro de agua y no se puede despertar frente a eso, te dice, no, hables fuerte, que cuidado que, ¿no? Vamos a perder eso que es un derecho, pero que ellos entienden como un privilegio, frente al poder. Debe ser muy duro, ciertamente. Bueno, la verdad que así ha sido durante mucho tiempo. Yo soy militante de la oposición de hace varios años ya, y por muchos momentos, a pesar de que nosotros siempre hemos estado en la misma vereda, yo he tenido siempre el mismo discurso, siempre me he plantado de la misma manera frente a este poder, y había momentos en los últimos 15 años de que realmente uno sentía de que le estaba gritando a la pared, ¿no? Claro, claro. Y por momentos uno empieza a pensar, es que no seré yo el equivocado, Sí. capaz que yo estoy loco, porque uno ve tan claras las cosas y de repente donde mira, nadie está de acuerdo con lo que uno dice o piensa. Y hoy vemos de hace un tiempo a esta parte que esto ha cambiado, que hoy somos los propios santiagueños, la ciudadanía la que se planta, ya no somos 4 o 5 locos de la oposición los que levantamos la voz, sino el conjunto del pueblo santiagueño, o gran parte del pueblo santiagueño, que se vuelca a las redes sociales para manifestar su disgusto, para protestar, para reclamar. Y esto también está poniendo este tipo de regímenes contra la pared, ¿no? Porque una de las claves... Hace tiempo leí un artículo, hay un politólogo norteamericano de apellido Gibson, que descubre un artículo que él escribe a fines de los 90, todavía estaba Carlos Juárez en el poder, donde él compara, se refería a los regímenes autoritarios a nivel subnacional y comparaba Santiago del Estero con el estado de Oaxaca en México, como ejemplos de dos feudos con características similares, y lo que él les llamaba la atención es que en países democráticos como México, como en la Argentina, puedan coexistir regímenes auténticamente democráticos donde funcionan las instituciones republicanas y otros donde no funcionan, ¿no? Y uno de los, para él, este politólogo, una de las claves de la persistencia de estos regímenes, no tanto de la creación, sino de la persistencia, es la cuestión de la información. De que los caudillos feudales crean una especie de burbuja y controlan la información que circula hacia adentro del territorio y entre el territorio y el poder central, en este caso, digamos, el gobierno nacional. De manera de que lo que sucede dentro de la provincia no se conozca fuera la gravedad de las situaciones que aquí ocurren, como así también dentro del propio territorio. Y él considera que una de las patas de la persistencia entonces era esto, la información. Y bueno, hoy gracias a las redes sociales, hasta hace poco yo soy diputado hace 4 años, hago política hace 15 años en la oposición y nunca he tenido participación en un medio de comunicación masivo de Santiago del Estero, en una radio, en una televisión. He lanzado mi candidatura a gobernador y eso no ha tenido eco en ninguno de los medios. Pero o yo ser candidato hace 5 años hubiera sido imposible, porque nadie me iba a conocer. Gracias a las redes, hoy la información tiene acceso, la gente tiene acceso directo a la información,
la información circula por más intento de controlar que haga quien encabeza, en este caso Zamora, el régimen. Y bueno, creo que eso también va a ser un punto débil y que tarde o temprano va a terminar arrasando con este tipo de regímenes en todo el país y en el mundo. Bueno, la verdad es que es interesante el debate y la discusión, me parece muy bueno. Según la información que me llega de Santiago del Estero, perdón, ustedes están realmente muy bien posicionados en las encuestas y la Libertad Avanza lejos va solo. La Libertad Avanza por ahora, digo, ustedes constituyen la Unión Cívica Radical, el PRO, y hay movimientos vecinalistas incluso, según tengo entendido, pero la Libertad Avanza no ha hecho acuerdo con ustedes todavía. No, la verdad que no. Nosotros hemos intentado armar un frente lo más amplio posible. De hecho, Despierta Santiago es un espacio en construcción que no está cerrado a quienes lo integramos actualmente. La Libertad Avanza por el momento no ha accedido a formar parte de nuestro espacio. Prefieren participar en las elecciones con su sello y de manera solitaria. Así que bueno, nosotros seguimos trabajando para incorporar la mayor cantidad de dirigentes, siempre con la condición de que sean realmente opositores. Usted sabe que también estos regímenes se sustentan en el divide y reinarás, donde la fragmentación de la oposición es una de las claves para poder persistir. El ejemplo de esto es la provincia de Misiones, donde hace muy poco el oficialismo logró continuar un triunfo con el 28%. Sí, claro, porque divide a la oposición, sí. Por dividir a la oposición. Entonces nosotros hemos aprendido de esos errores porque en el pasado hemos entrado en ese juego, obviamente sin darnos cuenta, y la pelea entre opositores nos sirve. Entonces nos hemos dado cuenta que en definitiva compartimos valores, compartimos los diagnósticos de lo que sucede en la provincia, de lo que hay que hacer en la provincia, y logramos unirnos, pero bueno, falta ahí un sector que no es todo de acuerdo con esto, pero bueno, nosotros estamos muy bien. Creo que vamos a dar una gran sorpresa en octubre. Bueno, ojalá así sea, pero por el bien de el pueblo, la ciudadanía de Santiago del Estero, provincia que nosotros que venimos del norte, cada vez que queremos ir a algún lugar tenemos que pasar por Santiago del Estero. Nos pasa lo mismo con Tucumán y con Salta, no nos queda otra. Por lo tanto, conozco la ciudad de Santiago del Estero, la madre de ciudades, conozco termas, en fin, la verdad que uno tiene como una cercanía especial y bueno, también el anhelo que algún día puedan romper con ese sistema feudal que tanto daño le hace a cualquier sociedad. No es solo Santiago, no fue solo Jujuy, no es solo Formosa o Misiones. Nosotros sabemos que cuando hay libertad, cuando hay alternancia, siempre las cosas son mejores, porque esto mejora la seguridad jurídica, porque mejora las condiciones naturales. Siempre habrá buenos y malos gobiernos. Lo bueno de eso, de buenos y malos, es elegir en libertad finalmente para la alternancia. Alejandro, estamos para lo que necesites. Acá disponibles, lo que quieras, cuando lo necesites, y ojalá puedas construir una verdadera alternativa y oposición que llegue al poder y termine con el gobierno feudal de los Zamoras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Es muy importante poder transmitir el mensaje, no solo dentro de la provincia, sino en todo el país, de que hay un grupo y un equipo de personas en Santiago del Estero dispuestos a ponerle coto a estos regímenes que ya nos vienen gobernando desde hace 70 años, ¿no? Tal cual, tal cual. Y tenemos que llegar a cada rincón de la Argentina y recibir el apoyo y la fuerza de la mayor cantidad de argentinos posible, porque la batalla que se nos viene es dura, pero estamos dispuestos a darla. Va a ser muy duro, pero cuando los pueblos no tienen nada que perder, esa es la peor noticia para los regímenes feudales. Te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. 11 de la mañana.